Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Cámara Federal por la invitación, a los organizadores y también a la familia de Gabriel Chaussovsky por haberme invitado a este acto. Yo no fui amigo de Gabriel Chaussovsky, lo conocí, hoy estamos hablando con las hijas, cuando me invitó a dar una clase a la Universidad del Litoral, en el curso de extranjería en el año 2001, y fue muy extraño la manera en que nos conocimos, porque llegué, me fueron a buscar al aeropuerto, llegamos, me invitó a almorzar, y cuando nos sentamos, yo no había tenido vínculo con él antes, me dijo, mira, yo tengo una casa, ¿no?, que tiene tantos metros cuadrados, la evaluación fiscal es de alrededor de tanto, además tengo un auto, lo compré y la verdad que el valor fiscal no lo tengo, pero el valor de venta. Me empezó a hacer un relato de sus bienes. Yo dije, bueno, esta persona está loca, completamente loco. Bueno, ¿qué había pasado? Al final de la charla, después de su explicación, me explicó de qué se trataba. Yo, como director del CELS en ese momento, y el doctor Cabral recordará, habíamos pedido la declaración jurada de todos los jueces federales. Entonces él había decidido hacerme un informe in voce de su declaración jurada, ¿no? Y ahí empezó mi relación con Gabriel. Creo que esta anécdota define un poco lo que también el doctor Cabral mencionaba, su sentido del humor, pero al mismo tiempo, con el tiempo, digamos, y el trabajo en algunos de los temas de interés común, fui aprendiendo, sin ser su amigo, a respetarlo en sus distintas facetas, ¿no? Como juez, como juez y como representante de jueces, como una persona preocupada y comprometida por la reforma de la justicia, por la justicia democrática. Y en ese sentido quiero rescatar un dato que para mí fue muy importante en su momento para vincularme con él. En los años 80, cuando se discutió en la Argentina la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, fueron muy pocos los jueces federales que se animaron a declarar la inconstitucionalidad de la ley, y mucho menos los camaristas federales, ¿no? Y él fue uno de los pocos que en ese momento se pronunció sobre la invalidez de la ley, con algunos argumentos de derecho constitucional e incluso de derecho internacional que fueron luego plasmados por la Corte Suprema en el año 2005 para garantizar y afirmar la reapertura de los juicios. Me parece que, puesto en perspectiva histórica, ese dato muestra, digamos, su compromiso con el funcionamiento de la justicia, con la no impunidad y con la defensa de los derechos humanos. En su momento me invitó a lo que se mencionaba la cátedra de extranjería. Recuerdo que era en el año 2001, y una de las cosas que discutíamos fue un mes después de los atentados del 11 de septiembre. Y parte de la discusión que teníamos en esa clase, en esa charla, porque era una charla abierta, los alumnos participaban activamente, y no había mucha gente que participara en ese momento, que discutiera en ese momento en espacios académicos el tema de los derechos humanos de los migrantes. Pensamos en qué medida el nuevo escenario que se abría después del 11 de septiembre iba a contribuir a endurecer las políticas migratorias, si algo faltaba para convertir los países del norte, Estados Unidos, pero también Europa, en una fortaleza cerrada a las migraciones. Era el debate sobre seguridad hemisférica que se abría después del 11 de septiembre. Y yo creo que ahí el rol de Gabriel Chaussovsky fue central desde la academia y también desde el activismo social, porque fue también un activista de la causa de los derechos de los migrantes, para constituir esa idea de que las políticas migratorias conforman de alguna manera una expresión de la soberanía de los estados, pero tienen ciertos límites, y un límite al ejercicio de esa facultad soberana de los estados para definir políticas migratorias y controlar el ingreso y la salida de personas y el control de sus fronteras, son los derechos de las personas. Él fue uno de los primeros en discutir con argumentos jurídicos constitucionales la validez de la ley migratoria que regía en la Argentina hasta el año 2003. Y la caracterizaba muy bien. Era una ley que había sido dictada en un proceso dictatorial, pero era una ley de esa dictadura no solo por el momento en que había sido dictada, sino por la concepción con la que se pensaba en la población migrante. El migrante como amenaza
a la seguridad del Estado, como amenaza a la seguridad nacional. Ustedes recuerdan, esa ley establecía, entre otras cuestiones, el deber de los funcionarios estatales cuando entraban en contacto con un migrante irregular de denunciarlo, que había en gran parte caído en desuso porque los médicos en los hospitales públicos atendían sin denunciar, pero la ley establecía ese deber. Toda la concepción de la ley era el pensamiento del migrante como una amenaza y no como un sujeto de derechos. Y en ese momento fue muy importante la vinculación que hicimos con Gabriel, con la Cátedra de Extranjería. Yo en ese momento en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, habíamos comenzado en el año 2002, o sea, este año se cumplen los 10 años, una clínica jurídica sobre derechos de la población migrante, en un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, y el CELS y CARES, que es una organización de las iglesias metodistas y cristianas que trabaja con refugiados y con migrantes desde hace más de 20 años. Y habíamos empezado a llevar casos discutiendo la constitucionalidad de la ley en algunos temas particulares. Uno de esos casos había llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de La Torre, y él fue uno de los primeros en investigar, en estudiar el caso, en comentarlo, y no es lo mismo que lo dijera un abogado de una ONG de derechos humanos a que lo dijera un juez federal, que además era camarista federal, respetado, considerado por sus pares y con mucho predicamento dentro del mundo de la justicia en ese momento. Y me parece interesante rescatar este rol, ¿no? Como juez, como académico y como activista de la causa de los derechos humanos de los migrantes. Tuvo un rol también central en los debates parlamentarios que se dieron en la reforma de la ley. No sé si ustedes recuerdan cuando el Congreso comenzó a discutir una reforma de la ley de migraciones, y tuvo mucho que ver ese caso de La Torre que se había tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Congreso decidió hacer una audiencia pública para escuchar argumentos sobre la ley que debía ser sancionada, pero al mismo tiempo superar las resistencias que había de muchos espacios, algunos incluso vinculados en ese momento a la Dirección de Migraciones, para que no hubiera reforma legislativa. Y él tuvo un rol muy destacado también en esas audiencias ante el Congreso. Estábamos pensando, no sé si habrá registro de audio de esas audiencias, pero tuvo una posición también destacada, presentando argumentos jurídicos sobre la inconstitucionalidad de la ley, pero también aportando ideas sobre el modelo de legislación migratoria que la Argentina necesitaba como parte de una agenda de fortalecimiento de la democracia pendiente, porque en el año 2003 llevábamos mucho tiempo de gobiernos democráticos, pero la ley de migraciones seguía inspirada en los parámetros de la seguridad nacional. Ese fue un proceso político muy importante, de movilización social muy importante, y logramos una nueva ley de migraciones. Logramos también que el Estado ratificara la Convención de Trabajadores Migrantes, logramos intervenir con un grupo de personas en la reglamentación de la ley migratoria, para evitar que por vía de reglamentación se vulneraran los principios que la ley establecía. Y hoy yo diría que la política migratoria argentina es ejemplar en relación con los sistemas migratorios en otros países del mundo, y en particular en los países más desarrollados del mundo, que van en un sentido opuesto, ¿no? A endurecer sus políticas migratorias, a seguir pensando en los migrantes como amenaza a la seguridad del Estado, como amenaza a los mercados de trabajo, como amenaza a la seguridad nacional, incluso como amenaza a las identidades culturales. Pero el migrante se ve como una amenaza y no como un sujeto de derechos. Todavía hay un camino muy largo por recorrer. Y me parece importante también plantear como recuerdo del rol de Gabriel Chaussowski en esta discusión, la formación de discípulos, de abogados y de abogadas que hoy son claves para poder sostener un nuevo modelo de política migratoria en la Argentina. De su cátedra en la Universidad del Litoral, de la cátedra que luego abrió en la Universidad de Buenos Aires, pasaron a entrar a cátedras universitarias algunos alumnos que se habían formado también en las clínicas legales, y que hoy, si uno empieza a mirar el elenco de los abogados de la Dirección de Migraciones, los abogados de la ACNUR, los abogados y abogadas de las principales organizaciones de defensa
de los migrantes en nuestro país son la mayoría egresados, muchos de ellos egresados de esos espacios académicos. Incluso hay un blog que muchos conocerán, que se llama Ninguna persona es ilegal, que funciona como una caja de resonancia de debate sobre derechos humanos de los migrantes y que fue promovido por Gabriel. Yo tuve la oportunidad de entrar al blog tiempo después de la muerte de Gabriel y era muy interesante ver cómo sus propios discípulos se habían apropiado del blog y lo mantienen todavía como un espacio vigente, ¿no?, y activo y dinámico de discusión jurídica, pero también política, sobre modelos migratorios respetuosos de los derechos humanos. Simplemente para completar la charla y que no sea solo una mención de lo que he hecho, yo creo que hay procesos muy importantes que se están dando en este momento en la región en materia de derechos de los migrantes. A mí me toca estar ahora dirigiendo un instituto de políticas públicas en derechos humanos del Mercosur, que es una organización creada por los 4 países del Mercosur, es la única institución del Mercosur que funciona en Argentina, tiene su sede en Buenos Aires. Y uno de los temas que los gobiernos decidieron trabajar como ámbito de coordinación de políticas a nivel regional es el tema de los derechos humanos de los migrantes y vincular la discusión de derechos de los migrantes con otros procesos que se están dando en el Mercosur. Por ejemplo, la conformación de una ciudadanía del Mercosur, o sea, un espacio de reconocimiento de derechos a los ciudadanos de los países que integran el bloque regional. Y aquí me parece importante volver sobre las discusiones que se dieron en la Argentina en los años, al principio de la década del 2000, porque creo que eso tiene mucho que ver con los debates regionales. Uno puede conformar una ciudadanía regional excluyente, y el modelo europeo creo que es un ejemplo de eso, una ciudadanía de primera para los ciudadanos del bloque, pero excluyente de los ciudadanos extrabloque, o puede tratar de conformar una ciudadanía regional a partir de un piso mínimo de derechos humanos fundamentales, derechos que le pertenecen a todas las personas más allá de su nacionalidad o de su ciudadanía. Y yo creo que es muy importante en los países del Mercosur, en ese proceso de conformación de una ciudadanía regional, ir reafirmando un piso mínimo de derechos fundamentales para los migrantes, más allá de su pertenencia a una determinada comunidad política. Entonces, definir entre todos cuáles son esos derechos y al mismo tiempo cómo los estados van a trabajar cooperativamente para ayudar. Sobre todo sabemos que es una región con fuertes asimetrías entre los estados que integran el Mercosur, cómo van a cooperar entre ellos para lograr ese piso mínimo de derechos en común. Recientemente los 4 países del Mercosur, en julio del año pasado, se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una opinión consultiva. La Corte puede, además de emitir sentencias, opiniones consultivas sobre la cuestión de derechos de niños migrantes. Es la primera vez que se presentan 4 países en una posición común ante la Corte. Muchos de ellos, por ejemplo, Brasil y Paraguay, es la primera vez que piden una opinión consultiva. Esto es muy importante para el sistema interamericano, pero también muy importante para el Mercosur, ¿no?, para poder pensar el Mercosur como un bloque político regional, o sea, como una comunidad económica, como un mercado común, pero también como una comunidad política, ¿no?, con posiciones firmes y compartidas en algunos temas centrales de la discusión de derechos humanos a nivel continental. Lo que se está planteando básicamente desde el Mercosur allí tiene mucho que ver con estos debates, ¿no? Por un lado, el principio de la no criminalización de las migraciones, ¿no? Tratar de avanzar en la idea de que las faltas migratorias, la violación de la legislación migratoria no puede tener un tratamiento penal ni puede ser materia de sanciones penales. Hay varias decisiones a nivel internacional y a nivel constitucional en muchos de nuestros países que establecen la violación de una idea básica de proporcionalidad en la aplicación de sanciones penales por faltas migratorias, pero todavía muchos países del continente americano asignan sanciones penales a faltas migratorias. Entonces, este primer principio de no criminalización es un principio clave que el Mercosur sostiene a nivel interno y a nivel regional. La otra idea también importante es la no criminalización indirecta, o sea, aún países que han dejado atrás
la aplicación de sanciones penales, mantienen en su legislación la facultad de privar de la libertad a los migrantes en el marco de los procesos migratorios. Entonces, ¿cómo analizar esta facultad de privación de libertad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos precedentes sostiene que esa privación tiene que ser excepcional, ¿no? Como un último recurso, como una medida cautelar en el marco del proceso migratorio. Bueno, lo que se está planteando es que se precise por la Corte la aplicación de esa medida cautelar y que al mismo tiempo se afirme el principio de no privación de la libertad de niños, de adolescentes, por motivo migratorio. Ustedes saben que lamentablemente este es un tema en la región. Hay eufemismos, en lugar de hablar de cárceles, se habla de estaciones migratorias, de centros de albergue, pero son espacios de privación de la libertad de familias enteras que incluyen niños y adolescentes, y muchas veces siguiendo la situación irregular de sus padres. Esto me parece que es un tema central de discusión, o sea, la no criminalización y restricciones a la privación de libertad y prohibición de privación de libertad cuando se trata de niños. Y el otro principio que me parece central, y con esto termino, es reafirmar la idea de que el estatus migratorio irregular no puede ser considerado una barrera para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Paradójicamente, lo que vemos en la aplicación de la legislación migratoria en muchos países de la región, y en particular en los países más desarrollados, y pienso en la Directiva de Retorno Europea del año 2008, hoy sale una nota en varios diarios sobre las restricciones en la seguridad social española al acceso de migrantes irregulares, la legislación en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, la ley de Arizona, países que tienen amplios reconocimientos de derechos fundamentales en sus constituciones, en sus leyes, excepcionan la aplicación de ese estatuto de derechos cuando la persona ingresa ilegalmente al territorio del Estado. E incluso aplican una suerte de ficciones, ¿no? Para poner a personas en una suerte de limbo legal, ¿no? En un estado de excepción, donde la ley general no se aplica y donde no hay ni siquiera el derecho a tener derechos. Y esto me parece interesante recordarlo, porque la idea de los derechos humanos tiene mucho que ver con los procesos de exclusión de las minorías, de los apátridas en la Europa de la entreguerra, donde ahí la descripción de Hannah Arendt apuntaba a que nadie puede estar por afuera del redil de la ley. La idea de derechos humanos es la idea del derecho a tener derechos. Hoy, lamentablemente, políticas migratorias, legislación migratoria colocan a personas en situación migratoria irregular fuera del redil de la ley, ¿no? Son los ilegales, los clandestinos, de los que habla Manu Chao. Ninguna persona es ilegal, por eso el blog de Gabriel es fuerte en esa definición, y creo que esto es parte del debate. En distintos espacios o foros políticos regionales, los gobiernos de la región, incluso las conferencias sudamericanas sobre migraciones, han afirmado el principio de que el estatus migratorio irregular no puede ser un obstáculo al ejercicio de derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son esos derechos básicos que no pueden ser restringidos? ¿Cómo puede un Estado restringir? ¿Cuáles son los límites de esa restricción? Bueno, parte del debate que se está dando en el marco de esta opinión consultiva apunta a esas definiciones. Como sabemos, estos debates no son solo debates que se dan en una esfera internacional. Los principios que fija la Corte, que fija la Comisión y la Corte Interamericana, repercuten luego en las discusiones que se dan a nivel nacional, a nivel de los tribunales nacionales. Y yo creo que hay un fuerte empuje de distintos actores políticos y sociales por poder avanzar con esta idea de derechos básicos de los migrantes, y me parece importante rescatar en ese proceso de desarrollo de los derechos humanos de los migrantes el rol de liderazgo, de formación, de argumentación sólida que ha tenido Gabriel Chaussky, a quien hoy recordamos, y con el objetivo básicamente de hacer realidad ese principio de que ningún ser humano puede ser declarado ilegal o estar por fuera del redil de la ley. Bueno, muchas gracias.